Mi nombre es Gloria Bonder, soy la coordinadora del área de Género, Sociedad y Políticas de Flaxo Argentina, que comprende dos programas, la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas y la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. Hoy quiero compartir con ustedes alguna información, reflexiones y algunas propuestas relacionadas con la participación de las mujeres en la educación superior. Este es un tema que viene siendo estudiado desde hace mucho y del cual se han obtenido, digamos, contamos con información importante y a partir de la cual se están desarrollando distintas iniciativas que tienen que ver justamente con remover los obstáculos que enfrentan las mujeres, que han enfrentado históricamente, pero que enfrentan en el presente para participar en la educación superior y sobre todo para participar en algunas carreras que siguen siendo de predominio masculino. Los últimos estudios indican que las mujeres ha crecido notablemente el número de mujeres que acceden a la educación superior. Incluso en muchos países superan a la de los varones. Sin embargo, esto no es homogéneo, no es un fenómeno homogéneo. Las mujeres tienden todavía a elegir aquellas carreras que tradicionalmente se han considerado más, digamos, entre comillas, adecuadas para las mujeres y son minoría, aunque ha crecido su número, en las carreras que se consideran masculinas. ¿Cuáles son esas carreras? Las carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología. No es que no haya mujeres, pero hay menos mujeres eligiendo esas carreras. Es decir, que nos encontramos con una educación superior donde a lo largo de estos años, digamos, de décadas en realidad, ha logrado, y las mujeres han logrado ir superando los obstáculos, que es obstáculos también en la sociedad, y hay una mayor, digamos, seguridad en elegir carreras que les interesen, mayor seguridad en sus propias competencias para elegir una gama amplia de carreras, pero insisto en esto de que todavía tenemos algunas diferencias en cuanto al acceso. Pero ese no es el mayor problema, no es el único problema. Creo que lo que tenemos que ver es qué les pasa a las mujeres cuando ingresan a la educación superior. Y les pasa que se enfrentan con culturas institucionales que reproducen estereotipos de género y esos estereotipos de género se manifiestan de muy diversas maneras. En las relaciones interpersonales, en la elección de las mujeres para ocupar puestos de decisión, que siempre hay menos mujeres en puestos de decisión, en muchas veces en la elección más de varones para representar a las universidades en congresos o en espacios académicos. Es decir, hay más mujeres, ha mejorado el acceso, pero todavía hay obstáculos en cuanto a los estereotipos de género que siguen vigentes en las culturas institucionales y también en las relaciones interpersonales. También hay otro tema que ha sido estudiado últimamente bastante, que es lo que es la violencia, las distintas formas de violencia contra las mujeres y las diversidades sexogenéricas también en los espacios académicos. Bueno, dicho esto, tenemos que pensar qué es lo que se está pudiendo hacer respecto de superar estos obstáculos, ¿no? Revertir estos obstáculos. Bueno, una noticia importante, significativa, es que en muchos países, tanto de América Latina como de Europa, del mundo en general, muchas universidades ya han creado y desarrollado planes y programas de igualdad de género o incluso creado unidades o secretarías dirigidas o destinadas a revertir estas dificultades que enfrentan, insisto, mujeres y diversidades también, ¿no? Para lograr esta igualdad de oportunidades e igualdad de trato
en definitiva, ¿no? Y de trato. No es solamente acceder, sino igualdad en el trato, el cumplimiento de los derechos a la igualdad de varones y mujeres. Estos distintos políticas, programas, etcétera, que existen en América Latina, bueno, ha sido y es la responsabilidad de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología. Nos estamos ocupando justamente de fortalecer estas iniciativas. Sabemos que hay universidades que tienen estos planes y programas muy recientes, muy incipientes, pero otros que los tienen más desarrollados. ¿Qué estamos haciendo? La cátedra participa en un programa, participa en realidad en 2 programas que están muy vinculados entre sí. Uno se llama, que son digamos, coordinados por la Universidad Oberta de Cataluña y financiados por la Unión Europea. El primero se llama Act on Gender, actuar sobre el género, en realidad no sobre el género, sino sobre los estereotipos de género, y que desarrollamos con la participación de, creo que de 14, ahora no me recuerdo bien, 14 universidades de distintos países de América Latina. Este programa tuvo una duración de más de 1 año y medio y tenemos una publicación sobre los resultados. Y bueno, ahora, en estos momentos, estamos dirigiendo otro programa que se llama Inspire, que también, insisto, está financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad Oberta de Cataluña, en las que nosotros desarrollamos una metodología especial. Esa metodología especial son las comunidades de práctica. ¿Qué significa esto? Que representantes de estas universidades que tienen estos planes o programas o que están planificando estos planes o programas, nos reunimos y trabajamos a través del intercambio, a través de la experimentación, a través de la colaboración, a través del uso de distintos recursos para que estos programas puedan enfrentar los obstáculos que muchas veces ocurren en las universidades para esto y, bueno, y llegar a resultados positivos. Ambos programas han sido evaluados y con muy buenas evaluaciones. Este último está siendo todavía, digamos, en desarrollo. ¿Qué vamos a ver ahora? Las invitamos a ver unos videos que hemos grabado a representantes de distintas universidades de América Latina en el marco del simposio La igualdad de género en las instituciones de ciencia, tecnología, innovación y educación superior, avances, reflexiones y propuestas que coorganizamos entre la Cátedra Regional UNESCO, Mujer, Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Ciencia, de Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Bueno, estos videos nos van a mostrar los avances que han logrado estas universidades de una manera muy clara, muy directa, yo creo que muy didáctica también, para justamente comprender que es una tarea imprescindible si queremos garantizar efectivamente la igualdad de género, no solo en el acceso a las universidades, sino también en el trato, en los contenidos curriculares, en las prácticas pedagógicas, es decir, si queremos hacer un trabajo realmente transversal de la igualdad de género en las universidades. Bueno, voy a dejar que puedan ver estas experiencias. Algunas fueron presentadas en la comunidad de prácticas de ACT y otras en la comunidad de prácticas de Inspire. Y ahí podrán sacar reflexiones, podrán sacar ideas también, propuestas para llevar esto a sus respectivas universidades. Bueno, las dejo con estos videos de colegas que tienen una gran experiencia y que, bueno, que pueden alentar a quienes quieran comenzar o profundizar este tipo
tan necesario de políticas que no solamente consideren la igualdad en cuanto al acceso, al número, sino la igualdad de género en los contenidos curriculares, en las prácticas pedagógicas, en las relaciones institucionales, en la cultura institucional, en la representación en los lugares de decisión, en fin, digamos, que sea una política transversal a las universidades y o a los centros de investigación. Muchas gracias. Uno de los principales aprendizajes de haber impulsado y fortalecido la perspectiva de género en la Universidad Nacional de Rosario, que es donde me he desempeñado en estos años, tiene que ver con haber, primero que nada, recogido las experiencias previas. Esta idea de que la historia no comienza cuando llegamos cada una de nosotras o cada una de nosotros, sino que hay una historia anterior y esa historia tiene que ver con las luchas y las reivindicaciones en materia de género y sexualidades, que fueron siempre llevadas adelante por diferentes personas, de maneras muy marginales, muy desde los bordes, con muy poca centralidad, pero bueno, reconocer esas existencias, esas experiencias, esas prácticas, era la primera medida a tomar y creo bueno, que fuimos en ese camino también reivindicando todas esas actuaciones preexistentes. Y por supuesto potenciándolas, ya con presupuesto, con equipo, con voluntad política de jerarquizar todo lo que tiene que ver con la agenda de género y sexualidades en el mayor nivel de la estructura de una institución universitaria como es el rectorado. Así que bueno, ese es uno de los principales aprendizajes, reconocer para poder retomar desde ese recorrido lo que todavía falta por hacer. Y por supuesto, sí o sí, en el camino de implementar las políticas de género y sexualidades, articular con muchísimas personas y muchísimos sectores. Y eso es un gran aprendizaje. Y requiere mucha paciencia, y requiere mucho tiempo, y sobre todo mucha buena predisposición y empatía, porque bueno, hay que trabajar con gente que, bueno, no son les convencides en general, o no son el grupo o el círculo de confianza o el círculo de confort con el que venimos acostumbradas a vincularnos, sino que tienen que ver con distintas áreas, con lugares que ocupan con personas que ocupan lugares de poder y decisión que necesitamos también que se conviertan en aliades. Para eso, bueno, fuimos llevando adelante un plan de trabajo que se convirtió en una hoja de ruta y en una carta de presentación también de las políticas del área de género para poder dialogar justamente con actores, con sectores, con espacios de la institución que permitieran acompañar esta propuesta y además que se pudieran apropiar también de lo que la transversalización de la perspectiva de género implicaba para la institución. Creo que lo más importante es aprender a escuchar a las comunidades y a los diferentes sectores que integran una comunidad universitaria y tan grande como la UNAM, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me parece que el aprender a escuchar, estamos hablando de una escucha activa. Quiere decir, esta escucha nosotros la llamamos desde la Coordinación para la Igualdad de Género, la escucha en espiral, que significa escuchar a todas las comunidades, subir la información, transformarla en política institucional y regresarla como acciones para prevenir y para atender, en este caso, la violencia de género y generar igualdad sustantiva. Creo que otro gran aprendizaje es saber que no estamos solas, que tenemos que trabajar en conjunto con toda la comunidad de forma articulada. Creo que la principal labor que hace esta coordinación para la igualdad de género, además de la escucha, es lograr esta articulación entre todas las voces para poder ir transformando una universidad a favor de la igualdad. Y el otro punto muy importante como un gran aprendizaje que tiene que ver con esa escucha y con esa articulación es la inclusión. La inclusión de un decir de las mujeres, de un malestar de las mujeres y de los distintos sectores que viven o que vivimos discriminación por alguna razón, por motivos de género, y sobre todo incluir también las voces de los hombres. Me parece que el gran aprendizaje es que los hombres son parte también de la reconstrucción de un tejido social y de un tejido universitario. Yo podría quedarme con eso como el gran aprendizaje en la universidad, la articulación.
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires fue clave entender el momento de la cultura institucional en el que estamos para ir pensando cómo íbamos a llevar adelante aquellas políticas de género, un poco lo que quiere decir cómo las íbamos a planificar. Y en esos pasos de planificación siempre fue importante, y lo fuimos también aprendiendo a la medida que lo fuimos haciendo, de preguntarle a la comunidad cómo cada dispositivo lo iba sintiendo, viviendo y digamos, imaginando, ¿no? Un poco la revisión de la propia práctica y los propios dispositivos. Y también entendimos que hay contextos en donde es bueno acelerar y dejar avanzar con determinadas políticas de género, porque después esas ventanas a veces de oportunidad se cierran y bueno, parte de eso fue el análisis de lo contextual como relevante, ¿no? Cómo nuestra comunidad necesitaba que fuéramos trabajando estas políticas de género. Creo que un aprendizaje muy importante es precisamente la necesidad de institucionalizar las políticas, porque nosotros teníamos muchas iniciativas, pero el hecho de estar institucionalizadas, de que hayan sido aprobadas por Consejo Universitario, que haya un documento sobre estas políticas, ayudó mucho a poder hacer un seguimiento y tener como una herramienta para poder, digamos, exigir, ¿no?, a las distintas unidades su cumplimiento, ¿no? Aunque en los desafíos ya hablaré de las dificultades que pueden haber, pero creo que el institucionalizar supone que la gente, y en particular la universidad como institución, lo tome como una tarea propia, ¿no? Otro aprendizaje es la importancia de las redes, ¿no? O sea, cuando nosotros lo hicimos, éramos felizmente un grupo que venía ya trabajando más de 25 años en el tema, entonces hemos, digamos, sido como un grupo que nosotros llamamos masa crítica, que nos hemos podido ayudar, impulsar, soportar. Cuando alguien decaía, siempre había alguien que podía sacar el cuerpo, ¿no?, en el sentido de apoyar. Entonces creo que eso, comparando, ¿no?, con otras colegas de otras universidades, cuando no hay esta masa crítica que además es convencida, en este caso feministas, entonces creo que es más difícil porque a veces la soledad te agobia, ¿no? Un tercer aprendizaje puede ser también las redes internacionales, porque a veces traer una compañera de otra universidad que también viene trabajando ayuda mucho digamos, a que estas políticas se lleven adelante, ¿no? Cuarto aprendizaje, creo que se ha avanzado bastante en lo que es una toma de conciencia, sobre todo con las personas más jóvenes, ¿no?, con las estudiantes que han llegado. Entonces creo que esos son aprendizajes que tienen que ver con la institucionalización y de alguna manera mirar hacia adelante, creo, ¿no? Porque institucionalizas, pero ya pronto tienes que volver a cambiar porque el mundo cambia, hay más necesidades, hay otros temas, como son pues la inteligencia artificial y bueno, otras cosas que están saliendo actualmente, ¿no? Pues los grandes desafíos son varios. Yo creo que uno de los más importantes es lograr la permanencia de lo hecho, es decir, que se dé continuidad y que se siga trabajando constantemente en esa escucha y en esa transformación. Me parece que algo fundamental también es que las personas que toman decisiones, que están en los lugares de decisión importantes, tienen que tener un enfoque de igualdad de género. No importa que sea un hombre, que sea una mujer, pero que sí haya una sensibilidad y un aprendizaje importante en la materia de igualdad de género. Y me parece que otro gran reto y desafío es el presupuesto, la asignación presupuestal a estas unidades especializadas en materia de género, a las comunidades y los programas a favor de la igualdad y que puedan ser asignados presupuestos importantes para lograrlo. Y algo que tiene que ver con ello justamente es la institucionalización de las buenas prácticas en materia de igualdad de género. No dejarlo solo a las voluntades políticas y a las voluntades del momento, sino poderlas permear, transversalizar, institucionalizar a través de normativas y a través de los programas que generen permanencia. Desde mi punto de vista es lo más importante.
Creo que nosotros, en nuestro pequeño mundo, por decirlo universitario, que es esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hemos consolidado un piso de trabajo respecto a las políticas de género. Como decía antes, hay ventanas de oportunidad que a veces están más abiertas y hay que catalizar ese avance, y a veces hay retrocesos. Entiendo que entendimos bastante, bueno, las feministas desde nuestra historia, que el trabajo de red y colaborativo es clave, y creo que también para resistir y trabajar en estas ventanas que se abran o se cierren va a ser muy importante. Yo creo que como país, yo soy peruana, pero América Latina también está sufriendo muchos embates, ¿no? Entonces, una primera dificultad que nosotros vemos es el deterioro institucional. Al menos en mi país hay, digamos, mucho deterioro institucional. De alguna manera, las instituciones que ven justicia o que se encargan de la justicia están siendo, digamos, horadadas por la corrupción. Entonces creo que eso tiñe toda la universidad. La universidad es un microcosmos, ¿no? Reproduce, y aunque querramos, también, aunque no querramos, mejor dicho, también se ve afectada, ¿no? Por esta desinstitucionalización. Entonces, nuestras políticas que estaban institucionalizadas se ven de alguna manera en peligro, vamos a ponerle comillas, porque actualmente desde el gobierno, el Congreso, el Ejecutivo, están tratando de cambiar algunas leyes que ya habían sido generales para la nación. Entonces la universidad tiene su propia normativa, pero tiene que estar de acuerdo a lo que dice el Estado peruano. Entonces allí yo veo un desafío porque se están desinstitucionalizando muchos temas que tienen que ver con la igualdad de género y ni qué decir de la diversidad. Entonces es un gran desafío. Un segundo desafío lo veo en las tendencias conservadoras, ¿no? Que abaten a la región, y en el Perú también están, ¿no? Es decir, ideologías conservadoras, religiosas, fundamentalistas, que han distorsionado completamente el concepto de género, ¿no? Entonces han asustado a la gente, digamos, desarrollan a través de las redes mucha fake news, y sobre todo no es que se pueda hacer un debate abierto con ellos, ¿no? Sino que ellos hacen sus fake news y luego, para desbaratar todas las mentiras y las distorsiones que han hecho, es mucho más difícil que dialogar. Entonces no se puede, digamos, trabajar en ese sentido, ¿no? Y entonces también hay un problema con la democracia en nuestros países, ¿no? Porque la vemos realmente peligrar, ¿no? En el caso del Perú, ya están trayéndose, digamos, en varias iniciativas, están atentando contra, como te decía, la justicia, pero cada vez de manera más abierta, ¿no? Sin ningún tapujo, y creemos que son grupos que son mafiosos. Entonces es difícil para personas o la universidad que está acostumbrada al diálogo, al debate, al conocimiento, cómo te enfrentas, ¿no? A una política que no se basa en ello, sino en un poco de la mafia. Entonces, esos son algunos desafíos, y también creo que hay un desafío, no sé cómo será en otros países, pero en torno a los movimientos feministas, ¿no? Cómo podemos lograr mayor articulación entre las jóvenes y las que ellas llaman feministas institucionalizadas, ¿no? De manera tal de enfrentar a un enemigo más grande, que es el autoritarismo, la ideología conservadora, ¿no? Entonces, manteniendo cada uno o cada una sus especificaciones, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar intergeneracionalmente. Bien, los desafíos futuros para las universidades en nuestro país, en el contexto latinoamericano, son muchos. Primero que nada, por las características particulares que tiene el sistema universitario argentino, que es un sistema universitario abierto, gratuito, irrestricto, laico, que eso hace que sea bastante diferente a la mayoría de los países latinoamericanos. No obstante, estamos en una región que viene arrasada o atravesada por una discursividad y unas expresiones políticas neoconservadoras y de derecha
que de alguna manera vienen a hackear todo lo que venimos conquistando, haciendo y produciendo en materia de derechos de género y sexualidades, pero también en materia de derechos de acceso a la educación. Nosotras creemos que esto que vemos ahora con discursos casi neofascistas o sí, antiderechos, en realidad son expresiones nuevas de viejas prácticas y posturas ideológicas. Creo que en ese sentido las universidades somos casi uno de los pocos espacios que tiene capacidad de poder llevar adelante otra voz, poder alojar también otras voces y poder potenciarlas. Quizás seamos el único espacio que puede producir conocimiento crítico en torno a lo que está pasando en este momento, sobre todo por el desprestigio y la inacción que han tenido otro tipo de instituciones, como las instituciones de la política tradicional. Creo que las universidades en ese sentido tenemos un rol importante y debemos tener un rol más protagónico para garantizar que se sigan respetando los derechos conquistados, tanto en género y sexualidades como en todos los ámbitos o en todos los rubros de la vida social, y además para potenciarlos y sobre todo para repensar y revisar para qué sirven las universidades hoy si no podemos garantizar esos derechos y también permitir que la universidad llegue a todos los sectores para solucionar los problemas más urgentes que tienen nuestras sociedades. Y entre otras, sobre todo en Latinoamérica, tienen que ver con la pobreza y la desigualdad.